tema es que, bueno, vamos a ver si compartimos en el tiempo que tenemos, ¿no? Porque está el texto de la parashá, ¿no es cierto? Vamos a compartir brevemente algo. Está Shabbat Shuvah, sábado de retorno, y también está Yamim Noraim, ¿no es cierto? Los días reverenciales. Entonces, por eso en las sinagogas, en todas las sinagogas, no sé cómo será una iglesia cristiana cuando son los distintos servicios, como harán, pero en la sinagoga, por ejemplo, está la Selijot a la mañana, también se distribuye en la tarde y en la noche, porque hay distintos servicios. Acá no tengo los Maxorim, pero está el servicio de Shaharit, ¿no es cierto? Minjá y Arbit, la mañana, la tarde y la noche. Y cada uno dura 3 horas más o menos, por eso se hacen 9 horas. Pero también cuando se hacen las Selijot, ciertas Selijot también un servicio de 2 horas, más o menos 2 horas y media, porque vuelan por las Selijot, ¿cierto? Tampoco se traducen de la sinagoga, se va leyendo o se canta y no se traduce, se puede abreviar y aparte algunas se hacen muy rápido, ¿no es cierto? Se vuelan. Entonces, por eso, obviamente, mucha gente va a la mañana, otra va a la noche o va a la tarde, pero no, algunas se quedan todo el día, son los menos, casi nunca se quedan todo el día porque entran y salen. Muy difícil aguantar un servicio de 11 horas, ¿no? Por eso los que dirigen se van turnando permanentemente, si no, es imposible. Y la para allá, ¿no es cierto?, que es Vayelech, que es el Deuteronomio de Barim 31, del 1 al 30, ¿sí? Vamos a preguntar. Lo que pasa es que no quiero anotar porque tengo que anotar otras cosas que me van a llevar mucho tiempo, porque si no es la única manera de que lo podamos, ¿no es cierto?, lo podamos aprender. ¿Sí? Acuérdense, esta de acá es la conjunción I, la letra no es la I, va, ¿no es cierto? Bien. Y este es el verbo. Esto significa I y L, ¿no? I fue. ¿De acuerdo? Entonces, esto viene... Ay, perdón, iba a poner H, pero no es H, es la G. Este es el verbo, ¿no es cierto? Tiene muchísimo... Acá, el verbo alá. Que tiene... Bueno, acá dice... Bueno, vamos a sacar acá porque confunde esto. Esta letra de aquí es la letra I, ya ustedes lo saben. No hace falta que lo diga de nuevo. Vayelech, ¿no es cierto? Vayelech, del verbo alá. Y fue, ok. Tiene muchos significados, ¿no es cierto? Pero es andar, ir, venir y caminar, ¿no es cierto? Andar. Tienen otros, se usa para otras cosas, pero, ¿no es cierto? Es andar, ir, venir y caminar. Y dice, ¿no es cierto? Bueno, y fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Adonai me ha dicho, no pasarás este Jordán. Y aquí hay muchos textos, ¿no es cierto? Está hasta el verso 30, donde entonces habló Moisés, ha oído toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo, ¿sí? Bien, ese es el texto. Después vamos a ver si compartimos algo, pero ese es el texto de la parashá, que es Vayelech. En algunos casos va a tener usted fue nada más, porque en hebreo la conjunción esta se pone, ¿se vio cuando decimos
Veit Pa'ar, Veit Román, Veit Nacer, Veit Adar, Veit Alel, Veit Alal, Veit y alabado, y glorificado, y exaltado, y ensalzado. En hebreo se estila así, en español la conjunción y no se parece como muy redundante. Nosotros decimos y alabado, exaltado, glorificado, ensalzado, loado, etc. Pero en hebreo es Veit Pa'ar, Veit Román, Veit Nacer, Veit Adar, Veit Alel, Veit Alal, ¿no es cierto? Shemere, Kuyaberihu, etc. Entonces en hebreo se utiliza mucho la conjunción y. En español cuando se traduce no sé si queda bien, ¿no es cierto? Gramaticalmente, pero bueno, eso no nos interesa ahora. Nosotros, eso es tema de autoestudio. Entonces, en algunos casos dice y fue, y en otros lados fue. Da lo mismo, pero en hebreo sí está la letrita. Esas letras son importantes para una persona que estudia, para otros no. Como que están contadas la cantidad de letras. Bien, pero volviendo ahora, acuérdense que pasamos Rosh Hashanah. Rosh Hashanah cae, ¿no es cierto?, el primero de Tishri. Luego vienen 10 días que se llaman Yamim Noraim, Yamim días, Noraim terribles. Noraim también puede traducirse como reverenciales, es lo mismo, no hay problema, porque para la persona hebrea la palabra Norá tiene otro significado como distinto al cuando le damos al español nosotros, que es terrible, que es reverenciar o terrible, ¿no es cierto? Para nosotros terrible es una cosa y reverenciar es otra, ¿no es cierto? Pero en hebreo, por ejemplo, puedo decir días terribles o días reverenciales, y cualquier persona judía lo entiende, bueno, una judía que entiende lo que significa, y en español no es tan así. En español las palabras son distintas. Bien, pero acuérdense que estamos camino a Yom Kippur, que es el martes, termina el miércoles a la noche, y entonces se llama así días terribles. Ahora les voy a mostrar algo para que vean. De esto que les voy a mostrar ahora, que nos puede llevar un buen rato, hay, no sé si cientos y cientos de cosas, ¿no? Yo traje 7, 8 y hay cientos, créanme que hay cientos de estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, el texto es que ya se está entrando en la tierra prometida, pero más allá de eso tenemos que volver un poco a Shabbat Shuvah, ¿no es cierto? Y a las festividades, porque ese es el propósito también. Bien, en Lamentaciones, en el libro de Lamentaciones, que se dice en hebreo Ejá, ¿no? Que no es Lamentaciones, sí, no es Lamentaciones, en hebreo se describe como Ejá, ¿no es cierto? Entonces, en Lamentaciones 3:40 dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Adonai. El propósito de todos los días es buscar al Creador, pero el propósito de todo el mes de Elul, bueno, incluso más. Acuérdense que viene Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul, Tir, etc. ¿No es cierto? Bueno, el mes de Ab, yo eso no se los expliqué hace mucho tiempo, años que yo expliqué eso, pero ahora no va a haber tiempo de explicar el mes de Ab. El mes de Ab también es un mes parecido al de Elul, parecido, porque la misma palabra, ¿no es cierto?, lo identifica como un mes especial. Es decir, no es un mes desprovisto de nada, sino que también es un mes de recogimiento y arrepentimiento. Pero más allá de eso, que nosotros, o la gente judía y nosotros identificamos más a Elul, ¿no es cierto?, ya el mes de Ab implica un arrepentimiento de parte de la persona. Siempre hay que buscar al Creador. Y eso es lo que se enseña en el mes de Ab, muchísimo más en el mes de Elul. Todo el mes de Elul, Rosh Hashanah, los 10 días hasta llegar a Yom Kippur, los 5 días de preparación de la Sukkah, los 7 días de Sukkot, hasta llegar a Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, que es el 7º día de Sukkot. Mire cuánto tiempo. Todos es, por ejemplo, la festividad, lo que representa en la festividad, en la expiación de los pecados y el perdón del Señor, no termina ni en Rosh Hashanah ni en Yom Kippur, que es el día del perdón, sino que en Sukkot termina.
porque el séptimo día de Sukkot se llama Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah significa Hoshiana, sálvanos a nosotros grande. Eso significa Hoshana Rabbah. Hoshiana, Hoshana, Hoshiana, Hoshia es sálvanos, Na es a nosotros, Rabbah es grande, pero se traduce en el pensamiento hebreo como gran día de súplica de salvación. Quiere decir que si nosotros creemos que solamente el mes de Elul nos transporta al sonar de trompetas para arrepentimiento y después solamente Yom Kippur para algunos, ¿no es cierto? Y que se termina todo, en realidad no. El ciclo de confesión, de arrepentimiento y perdón termina el último día de Sukkot, que es el séptimo, que se llama Hoshana Rabbah, gran día de súplica de salvación. Pero por eso comencé yo diciéndoles a ustedes en Lamentaciones 3:40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos al Creador, a Adonai, a el Señor. Ahora les voy a anotar algo. Ustedes saben que, por ejemplo, en Isaías, Iván, Tamuz, Belut, Tishri, Heshvan, Kislev, Teves, Shevat y Adar II, no son nombres hebreos, son nombres babilónicos. Yo hace muchísimos años, yo como 15, 16, 17 años, yo un miércoles me acuerdo que expliqué todo eso, después nunca más, porque veo que la gente se aburre cuando uno le empieza a decir un montón de cosas, entonces dije, bueno, pero son todos nombres babilónicos, ¿de acuerdo? Solamente hay 4 meses con nombres hebreos que están en la Biblia, solamente 4 meses, nada más. Luego, el calendario que nosotros usamos son todos nombres que son babilónicos, muy difícil de definir qué es lo que significa cada uno, es muy, muy difícil. No es imposible, pero no queda nada a veces cierto, porque son cosas muy recónditas, ¿no es cierto?, en cada palabra. Algunas dicen tal palabra es esa, porque a veces en algún libro que usted compra dice tal cosa significa tal cosa, porque el autor cree que es lo más fácil para llegar a las personas, pero cuando uno va estudiando poco a poco se da cuenta, ¿no es cierto?, de que hay cosas muy profundas en eso, ¿no es cierto?, muy, muy profundas. Entonces, la palabra Elul, ¿no es cierto?, que en el idioma acádico, ugarítico, no se dice Elul, Elul se transcribe al hebreo, ¿no es cierto?, así, Elul, pero es Ululu, no nos interesa a nosotros eso, Ululu ni nada que me parezca. Si ustedes viesen los libros que se dedican a eso, ¿no es cierto?, hay libros gigantes que hablan de todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, son estudios muy profundos, como el otro día cuando les pasé, que era Alejandro, no era Manuel, Alejandro Díez Macho. Cuando yo les pasé, no me acuerdo qué libro fue que les pasé, Alejandro Díez Macho, no es el único autor, hay muchos autores, ¿no?, que español. Ya me acordé, de los libros deuterocanónicos, algo así, ¿no? Cuando uno empieza a leer ese libro, ¿no es cierto?, en la primera página la va a tener que volver a leer porque inmediatamente le refiere a un montón de temas. No sé si la primera, la segunda, la tercera, pero le refiere a un montón de temas, ¿no? Por eso, cuando uno quiere estudiar ciertas cosas, cree que es lo mismo que en cualquier profesión. Yo me dedicaba a la guitarra clásica porque mi profesor era guitarrista clásico en Argentina, y entonces yo me acuerdo a mi profesor una vez cuando yo era jovencito, tocaba una obra que se llama La Catedral, que es una obra bellísima y difícil de tocar, la pueden buscar en internet, muy buena, se llama La Catedral de Agustín Barrios, guitarra pongan y va a ver los concertistas que hay, ¿no? Acá en México hay grandes concertistas de guitarra, de hecho que acá le gusta a lo mejor a la gente la música grupera, los cuartetitos, eso, pero ustedes saben, los concertistas que tiene México son alucinantes. Hay unos concertistas alucinantes aquí en México, de guitarra, de todo lo que sea. Pero si yo le preguntaba a usted, diga, bueno, diga un concertista de piano, de guitarra, no me dice ni uno porque no sabe ninguno. Porque lo único que se pone es música, así, grupera, ese tipo de cosas, que está bien, cada uno vive de lo que puede. Pero comparándolo con eso de la Biblia también, hay cosas que la gente piensa, bueno, aprendo, no sé, algo de la Biblia en 3-4 meses y ya soy el rey de la bachata, más o menos, claro. Y no es así, no es tan así la cosa, no es tan así. ¿No es cierto? Entonces, la palabra Elul en arameo, bueno, es ugarítico, caldeico, ¿no es cierto?, significa
en realidad se traduce básicamente como cosecha. Como cosecha. También se puede traducir, son palabras muy complejas, se puede traducir como purificación y expiación, la palabra Elul. Y en realidad la palabra Elul, ¿no es cierto?, en arameo, si uno quiere decir, por ejemplo, la palabra buscar, ¿no es cierto?, acá dice escudriñemos, busquemos, la palabra buscar, ¿no es cierto?, o la palabra Elul, ¿no es cierto?, en arameo, si fuera en arameo, ¿no es cierto?, es casi igual, ¿no es cierto?, a la palabra buscar. Bien, ahora, la palabra Elul. Yo un día le voy a mostrar un pasaje traducido al arameo y va a ver que dice y el alum, ¿no es cierto? Entonces es muy parecida la palabra buscar cuando dice o buscaremos, por ejemplo el pasaje que dice, traducido al arameo, el pasaje por ejemplo el que dice, creo que de Deuteronomio, sí, o Éxodo, que dice, subamos y reconozcamos la tierra, ¿no es cierto? Ese reconocer o investigar, ¿no es cierto? O buscar, ¿no es cierto?, se traduce y el alum en arameo, y es igual corresponde a la palabra elul que tenemos nosotros. Quiere decir que elul, ¿no es cierto?, el término este en arameo, significa más buscar, investigar. Y es muy atinado porque el mes este de Elul, ¿no es cierto?, es el mes que se eligió. Ahora les voy a mostrar algo, ¿no? Por si no va a quedar en palabras, nada más les voy a mostrar algo. Bueno, que las palabras son importantes en este caso. Elul, ¿no es cierto?, que significa buscar, también investigar y reconocer. Básicamente, por el periodo que se utiliza Elul en el calendario antiguo babilónico, era en cierta época para cosecha, por eso muchos lo traducen como cosecha, algunos lo traducen como purificación y expiación. Les digo que son los grandes lingüistas ancestrales que lo traducían así. Hay muchos rabinos, yo tengo el libro de esos rabinos, donde lo traducen como buscar, investigar y reconocer, de acuerdo al mes de Elul. Y es precisamente lo que hace el mes de Elul: buscar, investigar y reconocer. Si tuviésemos la oportunidad de leer en español todas las selijot que tenemos, ¿no es cierto?, que son un montón, usted va a ver que todo es de buscar, investigar en nuestros corazones. Todos están hablando de una u otra manera. No durmamos, investiguemos en nuestros corazones, retornemos al Señor, retornemos al Creador. Todo el proceso, por eso selijot significa, selijá significa perdón. Tiene otras traducciones, pero básicamente es perdón. Técnicamente es perdón, selijá. Selijot significa perdones. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el mes de Elul, después les voy a mostrar algo, ¿sí? El mes de Elul, entonces lo tenemos así. El mes de Elul se traduce de esa manera. Bien. Ahora, usted vio todo lo que se hace en el mes de Elul, lo que se hace en Rosh Hashanah, en Yamim Noraim, todo lo que es la práctica, un servicio, todo, está todo de alguna u otra manera digamos así, está todo estudiado, para hacerlo sencillo. Yo le voy a mostrar algo para que usted vea. Toda la selijot y el tiempo de Elul es buscar al Creador, al Dios Todopoderoso, ¿no es cierto? De hecho, que ahí en el pasaje este de Vayelech, nosotros no lo leímos, pero no podemos leer porque dice, por ejemplo, cuando Moisés dice, bueno, me tengo que ir porque ya no me permiten entrar, etc. 31, verso 4 dice, y hará Adonai con ellos como hizo con Sehón y con Og, rey de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Adonai delante de vosotros, y estaréis con ellos conforme a todos los que os he mandado. Bien. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Adonai tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué, eso se lo dice al pueblo en general, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate,
porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Adonai a sus padres, que les daría, y tú se la harás heredar. Fíjense lo que está diciendo a ambos, ¿no? Esforzaos, cobrad ánimo, no temáis, no tengas miedo de ellos, porque de todo lo que uno se va a enfrentar, porque Dios va contigo, no te dejará ni te desamparará. Es decir, Dios va con nosotros y no nos va a desamparar. Es decir, que uno tiene que estar buscando permanentemente al Señor, porque no nos va a desamparar. Pero va a ver lo que dice, ¿no es cierto?, en el verso 20: porque yo los introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán, se saciarán, engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán y se enojarán, e invalidarán mi pacto. Y cuando vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Fíjense lo que le dice. Dice, no tengan miedo de lo que van a enfrentar, porque Dios siempre está con ustedes. Pero dice, Moisés dice, yo sé que cuando entren en la tierra prometida, van a saciar sus corazones y su estómago, y se van a alejar de Dios. Entonces, todo eso parece mentira, ¿no es cierto? Es así. Por eso dice, ay, Yeshurun, Yeshurun, engordaste, y tu corazón se alejó de mí. Por eso, ¿no es cierto?, también en función de esto, por eso coincide también Bayeles con esta época, ¿no es cierto?, es que el mes de Elul es el mes propicio, ¿no es cierto?, un mes antes para buscar al Señor. Entonces, si usted se fija, ahora tengo que anotar, si ustedes se aburren de que escribo, pero es la única manera, porque no se ve nada, no me doy cuenta. Bueno. Usted ve, por ejemplo, yo ya sé que Elul, ya en un tiempo, pero esto va a ser un día de semana, un sábado es imposible. Vamos a hablar de los meses, ¿no? Ustedes se acuerdan, ¿no? En el calendario gregoriano tenemos 365 días, ¿no? ¿Y el calendario bíblico cuántos tiene? Varía, el calendario bíblico no tiene 365 días. El calendario de la Biblia tiene 354 días al año, ¿no? Por eso, cada 4 años en el calendario gregoriano se agrega un día, en febrero. En hebreo, como si yo tengo 354, 365, en un año ya me dispersé días. Y en 2 años ya me dispersé 30 días, y en 20 y pico de días, y en 3 años me disperso más, entre el calendario solar y el calendario lunar. Por eso, en el calendario hebreo, nosotros tenemos el calendario gregoriano ciclos de 4 años. 4 años, 4 años, 4 años, 4 años, 4 años, 4 años. El calendario hebreo tiene ciclos de 19 años, 19 años, 19 años, 19 años. Para compensar todo esto que les estoy diciendo, de que el día no tiene 24 horas, sino que tiene un poquito más, entonces, para compensar todo esto, porque eso, si usted ve, por ejemplo, incluso si lo busca, un ejemplo, si busca en la enciclopedia británica todo esto, va a tener que leerlo 6 meses más o menos, porque tiene cálculos, logaritmos, cálculos de esto, aquello, lo otro. Esto no es tan fácil. Yo que algunos dicen, yo ya sé el judaísmo, esto, aquello, lo otro, el calendario. No, hermano, tienen que batallar mucho para todo esto, yo también. Entonces, el calendario hebreo tiene, el calendario gregoriano cada 4 años, por la diferencia de esos minutos cada día, tiene que agregar un día cada 4 años. Ok, ahora, el calendario hebreo maneja un calendario lunar de 354 días, no de 365. Por eso, para compensar el calendario lunar con el calendario solar, que a su vez se va modificando cada 4 años con un día, el calendario hebreo usa ciclos de 19 años enganchados en esos 4, así, ¿no es cierto? Ciclos de 19 años. En esos ciclos de 19 años hay 7 años intercalados donde se agrega un mes completo, que es Adar segundo. Y así se va compensando calendario solar y calendario lunar
de 365 y de 354 y 365, para que usted vea cómo es todo esto, ¿no? El calendario. Nadie va a estudiar eso, yo he leído un poco, lo tengo en casa, tengo cosas muy interesantes, pero eso no, a ninguna persona, salvo un estudioso, le importaría estudiar con detenimiento de eso solamente un dato. Entonces, el cantar del Shir Hashirim, o cantar de los cantares 6.3 dice: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Recuerden, el propósito, como dice Moisés, no tengan miedo porque el Señor está con nosotros. Pero Moisés dice, lamentablemente, lamentable lo pongo yo, lamentablemente, por más que Dios esté con nosotros y esté guiándonos en todas las cosas, cuando empiecen a estar en la tierra prometida se van a alejar del Señor, ¿no? Es una de las cosas que tiene el ser humano, ¿no es cierto? Es como cuando uno está enamorado, ¿no? Le dice, bueno, a la novia, ¿no? Te voy a esperar toda la vida, ¿no? Después cuando ya se casan y pasa mucho tiempo, ya le dice, mira, te voy a esperar toda la vida siempre que no tardes mucho. Claro, eso pasa, ¿no? Es así. Es un poco, el ser humano es un poco así, ¿no es cierto? De repente tiene una efusividad terrible, ¿no es cierto? Y un anhelo terrible, ¿no es cierto? Incluso a veces en una congregación, ¿no? Algunos empiezan las congregaciones con un ímpetu terrible, los primeros 2 o 3 meses, después desaparece en el mapa 6 años más o menos. A nosotros nos ha pasado, bueno, aquí en México también. Pero es así, ¿no? A veces no es fácil mantenerse, sostenerse, porque el ser humano tiene esas cosas, ¿no? Y entonces, el Ultra sabemos que es un mes de recogimiento, aunque no lo tengamos aquí, aunque la gente puede o no saber qué significa. Aparte de lo que sabe que cosecha, purificación, expiación, son palabras muy complejas, no se olvide que son palabras milenarias. Incluso traducir la Biblia no es tan fácil, leer la Biblia y traducirla es bien complicado. Bien, después un día les voy a mostrar, acá hay un pasaje también, ahora no lo vamos a ver, pero que es bien difícil de traducir. Entonces, el Cantar de los Cantares dice, voy a mostrárselo rápido. Cantar de los Cantares, ¿sí? La pasa es que no me queda otra que anotarlo, si no, no se van a dar cuenta. Bien, las vocales en realidad no nos interesan, en realidad se puede leer bien sin vocales, ¿no? Pero bueno, acá dice le, do, di, re, do, di, li. Bien, acá dice ani, esta no se lee. Le, do, di, esta no se lee. Re, do, di, esta no se lee. Li. Sí, li, esta no se lee. Entonces lo voy a poner así. Ani, le, do, di, re, do, di, li. ¿No es cierto? Ani. Bien. Acá dice, ani, yo. Yo soy. Porque el verbo no se pone acá. No existe el verbo en presente, en escrito. Ani, yo soy. Dod es amado. Dodi, mi amado. Le dodi se puede traducir yo soy de mi amado o para mi amado. Pero acá, bueno, pues yo tengo, como yo dije, yo soy de mi amado. Pongamos de mi amado. Yo puedo traducirlo para mi amado, es lo mismo. Bien. Yo soy, ani, yo soy. De mi amado. Bien. Y dodi, mi amado, es mío. ¿O como tengo aquí? Sí, mi amado es mío. Ok, ¿de acuerdo? ¿Están siguiendo? Ani le dodi ve dodili. ¿De acuerdo? Ani, yo soy. ¿Por qué el verbo no está aquí? Porque el verbo ser o estar en presente, en hebreo, no existe la grafía. No existe grafía. Entonces, cuando no hay otro verbo, se supone que es el verbo ser o estar. No hay otra alternativa. Es así, el verbo es así. Entonces, ani le dodi ve dodili. Yo soy de
Dodi, mi amado, porque dos amado, Dodi, amado. Y ve, la conjunción copulativa. Y mi amado es mío. ¿Me está siguiendo? Entonces, el mes de Elul es propicio para encontrarse con el Creador, que es mi amado. Y mi amado es mío. Ahora, yo les voy a mostrar algo. Si fueron sagaces se dieron cuenta, si no, no se dieron cuenta, ¿no? ¿Ninguno se dio cuenta de lo que hay ahí? No, no. Está ahí, nada más que no se dio cuenta. Pero no se da cuenta hasta que se los diga. Elul. ¿Lo ven? ¿Ven el mes de Elul? Sí. ¿Lo ven o no lo ven? Sí. Lamed, Lavab, que es la U. Acá ahora como conjunción de B, V, ¿sí? Pero es la misma. Dice Elul. ¿De acuerdo? Bien. ¿Me siguió hasta ahí? Sí. Bien. ¿Usted vio? ¿Me siguieron o no? ¿Sí? O sea, se durmieron, ¿no? Ok. Ahora fíjese, yo tengo una yuta aquí, otra yuta aquí, otra yuta aquí y otra yuta aquí, ¿sí? Tengo 4 yut, ¿ok? Cada una vale 10. Son 10 por 4, 40. Son los 40 días en donde tengo que buscar a mi amado, porque mi amado es mío, que son los 40 días, ¿no es cierto?, desde el 1 de Elul hasta el 10 de Tishri. ¿Me están siguiendo? Entonces, todo lo que usted va a ver, por ejemplo, lo que pasa es que para esto hay que tener libros y materiales, y esto no se consiguen a veces así porque sí. Aparte, no todo usted lo tiene en un libro. Entonces, lo que han estado, yo no es que tenga muchos libros, pero lo que han estado en la casa son 1400. Los que han estado en la casa vieron la biblioteca. Entonces, de alguna manera uno busca y aprende. Uno tiene que estar estudiando y aprendiendo. Entonces, porque de repente uno hace ciertas cosas en el judaísmo y no sabe ni de dónde sale. Por supuesto, ¿me entendieron hasta aquí? Entonces, el mes de Elul es ese mes en que es propicio buscar al Señor, y en ese Hechos Alí, Lelolí, ya se encuentra bien. Eso por un lado, un ejemplo. Lo que le decía antes, ¿no es cierto? Que acá tengo Kippur, ¿sí? De acá va a venir Kippurim, ¿de acuerdo? ¿Okay? Y yo le pongo acá la U, ahí, Kippur, y así, le pongo así, tengo Kippurim, ¿no es cierto? Yom Kippurim, puede Yom a Kippurim. Ahora lo saco esto porque no me interesa. ¿Cuánto voy a sacar? Esta tengo que sacar, esta tengo que sacar, y esta tengo que sacar. Bien. Yo le decía antes que en Rosh Hashanah mucha gente judía, otros no lo hacen. Bueno, aparte otros no lo hacen y otros que ni lo saben tampoco, ¿no? Ni de qué se trata. Mucha gente judía lee 2 veces el libro de Salmos, que tiene 150 capítulos, por lo tanto hace 300. ¿De acuerdo? Bien. 300. Fíjese, ¿por qué? La Kaf, a ver si se acuerdan, la Kaf vale 20, ¿no? Bien. La P vale 80. La Resh vale 200. Por lo tanto, la palabra Kippur tiene una evaluación de acuerdo a que cada letra tiene un número, ¿sí? Valor de 300. Por eso esta es la palabra Kippur. Esto significa expiar, perdonar. De ahí la palabra Kippur. Cubrir, perdonar, expiar. La Kaf, la P, la Resh, ¿no es cierto? 20, 80 y 200. Entonces, mucha gente judía lee los 300, les digo, 2 veces los salmos. Miren que lleva su tiempo leer, ¿no? Es una lata, ¿no? Con el buen sentido. No, claro, hay que disponer de las 24 horas para estar diciéndolo, porque si no, ahí se complica la cosa. Bien. Bien. Ok.
Lo que pasa es que, pero bueno, esto no nos interesa. El mes de luz lo voy a dejar. Bueno, lo voy a dejar para... Hay cientos de estas cosas, ¿no? A veces casi, por lo menos para mí, es imposible acordarse de memoria la cantidad que hay. Incluso yo me sorprendo en mi casa cuando busco mis apuntes y papeles y todo. Me sorprendo que digo, pensar que esto no me acordaba ni por casualidad, porque son mil y una cosa, ¿no? No es tan fácil. En Deuteronomio 36, porque yo lo tengo en el libro, y dice, este es el comienzo del verso, y circuncidará Adonai tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Adonai tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Vio cuando, viene al margen esto, vio cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, el Shema, ¿no es cierto? Oye Israel, Adonai tu Dios, Adonai uno es, y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y lo que ocurre a veces, o que a veces no lo entendemos, no lo comprendemos, se nos enseña mal, y lo peor que enseñamos mal a otro. En vez de formar a los otros, los deformamos. Porque es cierto, porque si usted se fija aquí, dice, circuncidará Adonai tu corazón, Adonai tu Dios, circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Adonai con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Es decir, cuando usted lee el Shema, entonces uno piensa que uno tiene que amarlo con todo el corazón y todas las fuerzas, ¿no es cierto? Porque tiene que hacerlo. No lo puede hacer, porque la forma de hacerlo es que el Señor circuncide nuestro corazón. Nosotros no podemos amar a Dios con nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, si no está circuncidado nuestro corazón. ¿No me entiende o no? Sí. Porque Shema dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Pero aquí en Deuteronomio 36 me está diciendo que si el Señor no circuncida mi corazón, no tengo posibilidades físicas, humanas ni espirituales para amar al Señor con mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza. Es el que tiene que operar en mí. Por eso cuando usted le llamó a la gente, dice, bueno, a veces en la sinagoga, un lugar judío mesiánico, dice, bueno, amarás al Señor. Dice, tiene que amarlo. No. Si usted no está circuncidado en el corazón, no lo podemos hacer. Lo que usted me diga y lo que yo le diga es puro cuento. Es vender humo. ¿De acuerdo? Es vender humo directamente. Porque dice que el Señor, por eso el ser humano, por eso la Jericó dice, a nosotros nos corresponde la vergüenza. ¿Vio cuando cantamos Yasher Alterada, por ejemplo, que dice, el hombre formado de la tierra no puede conocer la divinidad, lo estoy diciendo en español obviamente, su ventaja sobre las bestias es nula y vanidad. Solamente los derechos y los justos pueden conocer su santidad, no con la visión de los ojos, sino con la espiritualidad. ¿Ven lo que está diciendo esta canción? Esta canción tiene referencia a este tipo de cosas. Porque dice, dice, no puedes conocer, solamente los derechos y los justos pueden conocer la santidad del Señor, conocer al Señor mismo. ¿No es cierto? No con la visión de los ojos, sino con la espiritualidad. ¿Por qué? Con la visión de los ojos significa que yo con mi propia fuerza voy a amar al Señor con todo mi corazón, con toda mi fuerza y con toda mi alma, con mi fuerza. Es con la visión de los ojos. Pero acá dice que para que yo pueda amar al Señor de esa manera y para que viva, tiene que ser circuncidado mi corazón. Es decir, tiene que ser con espiritualidad. Por eso, yo le voy a decir una cosa, es increíble. Pero parece mentira, pero a veces en la sinagoga judía, en una congregación cristiana, en una sinagoga judío mesiánica, a veces nos preciamos de creer que sabemos bien la Biblia y los conceptos bíblicos, y no lo sabemos, verdaderamente no lo sabemos. La Biblia dice, nadie puede, lo voy a decir con mis palabras, de acuerdo a este texto, y al Shema y a este texto, nadie puede servir al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, si no hay una transformación que el Señor haga en nuestras vidas. Lo demás es como dice esta alabanza, ¿no es cierto? Es
querer conocer al Señor con los ojos y no con espiritualidad. No con espiritualidad. Por eso Isaías decía, dice, dejen todo eso, vengan al Señor, estemos a cuenta, arrepiéntanse de los pecados y después, si esos pecados son rojos son rojos, serán blancos como la lana, ¿no es cierto? Un ejemplo. Sí, sí. Tenemos ese, y circuncidará el Señor. Esta es más complicada, pero se lo voy a mostrar. Bueno, no voy a anotar todo el texto. Dice, Umal Adonai Eloheja, él le va a dejar, él le va. Entonces, Umal, ¿no es cierto? Y Umal significa y circuncidar. No lo voy a anotar porque se van a hacer un día si le anotamos todo. Adonai Eloheja, Eloheja es tu Dios. Entonces, y circuncidará Adonai, tu Dios. Umal Adonai Eloheja. ¿Sí? Voy a anotar en fonética nada más esa parte. Umal Adonai Eloheja. Ok. Eloheja. Ok. Umal Adonai Eloheja. Bueno, esto es, y circuncidará Adonai tu Dios. ¿No es cierto? Bien. Y circuncidará Umal y circuncidará Adonai tu Dios. Hasta aquí. Bueno, ahora le voy a poner. En hebreo dice, circuncidará Adonai tu Dios a tu corazón y a el corazón de tu descendencia. O tu simiente, creo que dice. Tu descendencia. Bueno, es lo mismo. Ok. Entonces dice, Umal Adonai Eloheja, ahora, a tu corazón y al corazón de. A tu corazón y al corazón de. Ok. Es interesante, porque el Señor cuando hace pacto, vio como dice, hago pactos, eso está en el Brit Hadashah, también en el Tanaj. Dice, hoy hago pacto contigo y con los que no están aquí. ¿Mirá cómo dice? Y el Tanaj, y el Brit Hadashah dice lo mismo, hoy hago pacto contigo y con los que no están aquí. Por eso dice, yo voy a hacer circuncidar el corazón, tu corazón ahora y el corazón de tu descendencia, de aquí a los siglos por los siglos, ¿no? La Escritura es una cosa maravillosa. Y entonces, ahora, la Biblia dice así, después dice, a tu corazón y al corazón de. Eso vamos a anotar porque si no se va a hacer muy largo para ustedes también. Entonces, esto que parece, esto es una B, pero no es un 2, es una B, ¿no es cierto? Le va a ver. B. Bien, entonces tenemos et, que es a, le va veja, no sé si lo veja está bien, le va veja, veet, le va, correcto, le va. Ok, miren, bueno, le de corazón, ¿sí? Bien. A veces se usa levar, ok. Entonces tengo Umal y circuncidará Adonai, después lo buscar en su Biblia si tiene con transferencia, fonética. Y circuncidará Adonai, Eloheja. Elohá es Dios, Eloheja tu Dios. Tu Dios está aquí. Ja significa tú. Tu Dios. Y circuncidará Adonai, tu Dios. Bien. No se entiende. Et levabeja ve leva. ¿Sí? Bien. Entonces, et es. En realidad, esto. Si yo tengo que hablar de gramática, cosa que no tiene sentido, porque tampoco sé tanto como para enseñarle. Yo no sé enseñar todo esto de gramática, muy complejo. Esto gramaticalmente se le llama partícula enclítica, ¿de acuerdo? Cuando uno estudia hebreo. En realidad no se traduce. En algunos casos se traduce o no se traduce. Es una partícula conectiva, ¿no es cierto? Direccional, ¿de acuerdo? Pero en este caso sí lo podemos traducir como en partícula así conectiva, se conecta, como si fuera una conjunción y nuestra, pero no es eso, es parecido, para que me entiendan. Entonces,
yo puedo decir, y circuncidará Adonai tu Dios, tu corazón y el corazón ¿de acuerdo? Bien. Pero ya que está, lo puedo traducir si quiero esta. Entonces lo puedo traducir como A. Bien. Leva beja. Vamos a poner aquí. Umar Adonai Eloheja. Leva beja. Veet levav. Bien, aquí yo tengo Umar Adonai Eloheja, el levabeja, pero el levabeja, veet levav. Entonces, circuncidará Adonai tu Dios a tu corazón. Leve corazón o leva, es lo mismo, las dos se utilizan para corazón. Entonces, leva beja es tu corazón. Acá ve que el ja era tú. Bien. Tu corazón. Ve y esta si quiero la traduzco o no. Y a el corazón de tu descendencia, la otra palabra que seguiría aquí. Entonces, aquí dice dónde está él, no está. ¿Y dónde está de? Tampoco está, porque en hebreo no hace falta ponerlo. ¿De acuerdo? Por eso es que para traducir y leer tienen sus complicaciones a veces. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿me están siguiendo o no? Sí. Bien. Acá hay palabras fáciles. Acuérdense, lev es corazón. Levav también es corazón. Son dos palabras que se utilizan para lo mismo. Levabeja, tu corazón. Y ahí el corazón de. Ahora, ve, levav. Bien. Ok. También aparece el libro ahí. Ah, muy bien, muy bien. Yo lo puse así para que se dieran cuenta más fácil, porque si pongo desde ahí se complica. Miren, lul. ¿Ven? Es otra vez el lul. ¿Me siguen el lul? ¿Me siguen o no? ¿Sí? Por lo tanto, el mes de lul es un mes propicio para acercarse a Dios, porque es mi amado, como vimos en el otro verso, para que Él circuncide nuestro corazón. ¿Me están siguiendo las preguntas? Por eso cuando uno dice, bueno, ¿por qué el mes de Lul? Le digo de estos, así como están, son cientos y cientos de cosas que hay. Por eso, ¿qué piensa? Que pensaron los rabinos durante siglos y siglos y siglos. Claro, nada más que no podemos aprender en 2 días lo que otro pensó en siglos, ¿no? Más o menos. Claro. Ahora, bien. ¿Me siguieron hasta aquí? Puedo borrar, ¿no? ¿Puedo borrar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Así? Así que a ver cómo se animan ustedes a leerse algún día los 300 salmos, ¿no? En un día ni respiran, ¿no? Pero hay gente que lo hace. Hay gente que sí lo hace. Nosotros, bueno, no lo hacemos y punto. ¿Podemos hacerlo los 40 días? Ah, claro, uno también lo puede, claro. Yo sé que mucha gente lo hace solamente en Rosh Hashanah, por así decirlo, por ahí utiliza el primer y segundo día de Rosh Hashanah, por ejemplo. Pero uno lo puede hacer, de hecho que si uno hace por lo menos lee la Selijot por día, algunas Selijot por día, más bien que lo puede hacer así, sí, pero eso es descartado, ¿no? Ya tengo ahí varias, ¿se acuerdan que dejamos inconclusas varias Selijot? Bueno, ya retomaremos esas. De hecho que se las había pasado, y hay que practicarlas, ¿no? Porque, bien. El Éxodo 21, no tengo aquí, quiero ver cómo, el 21:13. ¿Alcanzaron a copiar lo que escribieron o no todas? Sí. ¿Algunos sí? Ok. Déjenme ver, quiero verificar el versículo nada más.
así. Bueno, acá te lo tengo en español. Y puso a su mano. Bueno, dice más. Verso 12. El que hiriere a alguno haciéndole así, morirá, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, déjame ver en hebreo aquí, a su mano. Sí, yo leía dos es más a su mano. Bueno, también se puede traducir en sus manos. Entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Es decir, que el verso bíblico me garantiza un lugar de refugio y un escondite para el que se arrepiente, incluso para la persona que no fue intencionada. Esa es la verdad. Estoy buscando acá en hebreo que dice Inale y Adó, Besanti Leja. Ok, sí, ok. Pero si alguno, más el que no pretendía herirlo, sí. Que sino que Dios lo puso a su mano, se dio esa posibilidad. Entonces yo, algo que no tenía intención de hacerlo, entonces yo te voy a señalar un lugar al cual al de huir. Es decir, te voy a dar un lugar de refugio, ¿no es cierto? Y un escondite para los arrepentidos y para aquellos que actuaron mal involuntariamente. ¿Me está siguiendo? Bien. Ok. Entonces se los voy a anotar, pero les voy a anotar solamente desde el texto y puso, ¿ok? Bien. Perdón, Ina. Si Leyado, vamos a poner Ina. Leyado. Ok, ahora se los pongo bien. Leyado. Ok. Entonces tengo Ina, Le, Ya, Do, Ve, Santi, esta no se lee, Besanti, Leja. Okay. Me voy a anotar aquí. Ahora normalizado. Ina, Le, Ya, Do, Ve, Santi, Besanti, Leja. Bien. Entonces yo tengo Ina, Le, Ya, Do, la O está aquí, el puntito Le, Ya, Do, Besanti, Leja. Ina, Le, Ya, Do, Besanti, Leja. Bueno, ¿qué significa? Voy a poner de acá. Y, bueno, el I no existe, ¿no? Y puso Le, Ya es mano, Ya, Do su mano, Le, Ya, Do, a ver, Yad es mano, Yadó su mano, Le, Ya, Do a su mano. Puso a su mano, ¿sí? Y puso a su mano y puso a su mano, coma, en hebreo no hay coma, ¿no? Ve Santi, ve y señalaré, Leja a ti. Bien. Ina, Le, Ya, Do, Besanti, Leja. ¿De acuerdo? Solamente pongamos eso nada más en el texto hebreo. Ina, Le, Ya, Do, Besanti, Leja. El texto viene desde donde dice: mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso a su mano. Yo arranqué de lo puso. Y puso, se puede traducir. Yo arranqué desde allí, ¿de acuerdo? Lo que dice que usted tiene, que Dios lo puso en sus manos. Bueno, y puso a su mano, que se puede traducir así, ¿no es cierto?
Acá usted ve que dice, entonces, muchas veces, el muchos lo traducen como entonces, en realidad es una conjunción. Entonces también se puede utilizar de esa manera, pero básicamente yo puedo traducir y señalaré, pero yo puedo traducir y puso a su mano, entonces señalaré a ti, está correctísimo, porque acuérdense que estamos traduciendo un idioma. Yo tengo ve santi, que debemos señalar, por ejemplo, ¿no? Entonces dice, ve santi y señalaré, entonces señalaré, es lo mismo. A los efectos de traducir al español es exactamente lo mismo. Bien, en este texto se me dice que va a señalarle a esa persona, por lo que decía anteriormente, una persona que transgredió, pero que Dios lo puso a su mano, fue algo involuntario, ¿no? Le va a señalar un lugar de escondite y refugio. Bien, ahora fíjese de nuevo, mire, Elul. ¿De acuerdo? Quiere decir que el mes de Elul, ¿sí?, es para buscar al amado, para que el tiempo propicio para que Él circuncide nuestro corazón, y el lugar de refugio donde me puedo esconder para buscar a Dios, ese periodo de tiempo. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Podrías repetir la misma, Ah, sí, por favor? sí, porque nosotros hablamos de Cantares 6.3, ¿no es cierto?, que es el mes de Elul es el tiempo propicio para buscar al amado, como vimos en Cantares 6.3, que es el momento propicio para que Dios circuncide nuestro corazón, como está en Deuteronomio 3.6, y que es el tiempo propicio, ¿no es cierto?, para buscar refugio y escondite en el Señor. ¿De acuerdo? Dios cuando dice, bueno, el mes de Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur, nuestro pueblo judío le buscó la vuelta en la escritura. Lo mismo que cuando yo les dije, se los dije eso. Dios cuando cantamos, Ayamnu, Balanu, Salarnu, Difarnu, Dofi, Vino. Yo les voy a mostrar los versículos bíblicos. Yo tengo el libro donde cada cosa está relacionada, ¿de acuerdo? Aquí está. Bueno, yo se lo dije como era en hebreo, en arameo, pero acá te lo tengo. Ni me acordaba que lo había traído. Cuando dije que reconozcan la tierra, sí, ni me acordé que lo dije. Ahora se los voy a mostrar. ¿Vieron? Acá tengo el hebreo, buscar en español. ¿No? En Deuteronomio 1.22. Voy a buscarlo. Deuteronomio 1.22. Bien, ok. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Bien. Ok. Quiere decir que alguien tiene que ir a reconocer la tierra, a investigar la tierra, ¿sí?, para encontrar el camino, ¿cierto?, para que todos los demás sigan. Bien. Entonces, yo voy a poner la expresión solamente, ahora déjenme acá del hebreo, del español, ¿de anda? Varones, hombres, es lo mismo, allí. Bueno, yo voy a poner desde varones, hombres, hombres, ante nosotros, que reconozcan para, bueno, acá dice que nos reconozcan, en hebreo es que reconozcan para nosotros. Por eso algunos traducen de una manera y otros de otra. Bien. Para nosotros, ¿no? Ahí tiene, sí, claro, porque porque dice Veasperulano, ¿no es cierto?
viasperulano, que es y reconozcan lano a nosotros o para nosotros. Pero en español nosotros usamos el posesivo antes, que nos reconozcan, ¿no? A veces, antiguamente se ponía que reconozcan a nosotros, pero normalmente las vidas modernas ponen que nos reconozcan, ¿no? Que reconozcan, o que reconozcan, ni siquiera que nos reconozcan, porque acá dice lano, es a nosotros, que reconozcan para nosotros la tierra. Ok, entonces les voy a anotar, hombres, dice hombres ante nosotros que reconozcan para nosotros, así es el texto hebreo. Bien, entonces, te lo voy a mostrar enseguida cómo es, ¿sí? Bien. Es bien sencillo, no se haga Anashim, acá dice Anashim. Anashim. Bien. Esta no va. Lefanenu. Lefanenu. Ahí está, se llama más complicado, pero lo vamos a ver ya. Perú Lano. Ok. Entonces acá tengo Anashim Lefanenu Ve Ya vamos a tener que cambiar Ve Ya Perú Lano. Bien, Anashim es el plural para hombres o varones, ¿cierto? Hombres o varones, no sé cómo es ahí, no me acuerdo. Pero Anashim, ¿no es cierto? Hombres o varones. Esta IN es un plural, ¿sí? Por ejemplo, acá yo tengo la palabra panim, por ejemplo, que es cara, rostro. Entonces, acá es lefanenu, es delante de nosotros o de nuestra cara, vendría a ser. Viasperulano. Lano es a nosotros, ¿ok? Bien. Entonces yo tengo hombres, anashim, hombres. Hombres. Este nu es ante nosotros, ¿no es cierto? Ante o ante nuestro rostro, vamos a poner ante nosotros. Ante nosotros. Hombres ante nosotros. Hombres ante nosotros. Que reconozcan lano para nosotros. La espada, nu, ¿no es cierto?, es nosotros, para nosotros, lano. En realidad toda la expresión se entiende para nosotros, pero para nosotros. En realidad lano es para nosotros, porque se traduce en conjunto, para nosotros. Entonces, anashim lefanenu viasperulano. En realidad, cuando está este lano, no se dice viasperulano, sino que en hebreo se dice viasperulano, porque nosotros decimos para nosotros, decimos tráenos para nosotros, viasperulano. ¿Me está siguiendo? Está seguidita la expresión, ¿no es cierto? Viasperulano. Entonces, dice anashim lefanenu viasperulano. Bien, hombres ante nosotros que reconozcan para nosotros. Obviamente nos falta el texto de aquí y el texto de aquí, pero no nos interesa a nosotros eso. Entonces, este quiere decir que hay un lugar de refugio, digamos, un lugar de refugio,
tenían que ir a reconocer la tierra para que los demás pudiesen encontrar el camino, ¿de acuerdo? Porque les iban a proporcionar el camino para el futuro dentro de la tierra, esa es la realidad. Ok, fíjense de nuevo, Elul. Quiere decir que el mes de Elul es un mes propicio para investigar y buscar el camino para que podamos seguir al camino del Señor. ¿Están siguiendo? Y permanentemente aparece así en la Escritura, ¿no? ¿Me siguieron hasta aquí? Bien. Esta la va a hacer, no la voy a anotar todo porque si no se va a complicar por una cosa. Los profetas, a ese Dios que nosotros tenemos que buscar, lo ejemplificaron con mucha simbología. Y por ejemplo, una de las formas en que los profetas utilizaron esa simbología para mostrarnos quién es el Señor es el león, ¿no es cierto? Por ejemplo, Oseas, déjenme ver si me equivoqué aquí dice Oseas 11:10, acuérdense que estamos buscando ese camino del Señor, por eso dice hay hombres que tienen que buscar el camino para que otros sigan a la tierra prometida cumpliendo el mandato del Creador. Ok, entonces 11:10 dice de Oseas o Joshea, acuérdense que en hebreo es Joshea, dice en pos de Adonai caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Esto es muy similar a lo que el profeta Amós. Yo un día hace mucho les expliqué todas las palabras que se pueden traducir como león en la Biblia. Y los textos, hace muchos años, yo no me olvido de eso, porque es muy interesante. En Amós 3:10 dice, no es Amós 3:10, bueno, no importa. Hay uno que también habla, bueno, no importa, hay otro que habla del león, da lo mismo, es muy parecido a esto, pero me voy a quedar en Oseas 11:10. En pos de Adonai caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Entonces, acuérdense que alguien tenía que caminar, ¿no es cierto?, para caminar y buscar, investigar el camino, para que reconozcan y los demás sigan el camino que el Señor les dio. Y entonces dice, rugirá como león. Y hay un pasaje de Amós, ahora se me fue, que dice, si el león ruge, ¿quién no temblará? ¿Se acuerdan? Está en Amós. Pero ahora no tengo tiempo de estar buscando, porque a veces, como luego a veces a mano alzada, por ahí me equivoqué en el texto. Que dice, rugirá, si el león ruge, ¿quién no temblará? Está en Amós, no importa. Bien. Ustedes saben, hay varias palabras para decir león, pero acá es una. ¿Perdón? 3:8. ¿3:8 es? Ah, perfecto, muy bien. Entonces, ¿cómo es que dice 3:8? Yo tenía 3:10. 3:8 de Amós, también dice, ¿no es cierto? Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Adonai el Señor, ¿quién lo profetizará? Sí, exactamente, es eso. Exactamente. Entonces, está hablando de que la palabra de Dios, por eso a veces nosotros cuando hablamos de las cosas del Creador, del Señor, a veces la Biblia se estudia, a veces en el judaísmo, en el catolicismo, en el cristianismo, en el judaísmo mesiánico se usa para competir la Biblia, para ver quién sabe más, el mejor predicador, el que más sabe, más elocuente, el más simpático, el que da más ilustraciones. Todo cuento, es basura, es herejía, es anatema, ¿no? Porque se está hablando de la palabra de Dios, que el Señor habla, y quién no va a temblar, no va a temer, porque otro pasaje dice quién va a temblar, no es cierto, y acá dice, cuando la palabra de Dios viene es como el rugido del león, y caminarán en pos de Adonai, ¿no es cierto? Y a veces uno habla de las cosas de Dios con cierta liviandad, ¿no es cierto?
hay gente que estudia para discutir, para quedar mejor delante de Dios. Pero es basura, eso es estiércol delante de Dios. Verdaderamente es estiércol delante de Dios, ¿no? Y eso lo dice así, si usted lo lee es así, ¿no es cierto? Entonces ahí dice, estoy hablando del texto de Oseas en este caso, dice como león. Como león es como león. En hebreo se ponen preposiciones, preposiciones. Inseparables, en español es distinto, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué haría? Que ayer. Aquí tengo un sede, aquí tengo una ceba, aquí tengo una ceba, y aquí está. Ok. Entonces tengo que ayer. Ok, lo voy a poner aquí. Que ayer. Que. Este que está aquí, que en hebreo es como. Es una preposición inseparable. Ayer, a veces, otra forma de león se escribe así. Ari. Otra forma de decir león es así. Ari. Esta no va. Así. Otra forma de decir león es Aleph, Resh, Yud. ¿No es cierto? Bien. Y con esta vocal A y con esta I. Pero otra forma de decir león es Arié. ¿De acuerdo? Bien. Son dos formas. Hay otras palabras para decir león, leoncillo, y etc. Pero no nos interesa. Lo que nos interesa es esto ahora. Entonces yo tengo ¿qué haría? Como león. Como dice el texto aquí, que dice, como león rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Bien. No voy a anotar todo porque es muy largo. Miren. Como león. La A, aquí en Como León, está simbolizado todo el plan de fiestas desde Rosh Hashanah hasta Rosh Hashanah Rabbah. Se lo voy a mostrar rápidamente. Miren. Aleph, ¿me siguen? Aleph, Elul. La Resh, Rosh Hashanah. La Yud, Yom Kippur. La Hei, Hoshana Rabbah. Porque Hoshana se escribe con Hei, ¿de acuerdo? Hoshana Rabbah. Quiere decir que la palabra león abarca desde el primer día, desde Elul, cuando comienza esa búsqueda de Dios, hasta llegar a Hoshana Rabbah, que es el séptimo día de Sukkot. Acuérdense que yo tengo el mes de Elul, ¿sí? 30 días, bueno, Rosh Hashanah, bien, 10 días, Yom Kippur, ¿sí? 5 días, Sukkot, 7 días, y el séptimo día de Sukkot es Hoshana Rabbah. Hoshana se escribe con Hei, que es el día de gran súplica de salvación. Quiere decir que a ese que estamos buscando, que es como un león que ruge, en la palabra Arié están representadas las fiestas desde el mes de Elul, los 30 días hasta llegar a Rosh Hashanah, y en primero de Tishri y Yom Kippur. Otra vez se lo escribo todo para que vea, pero Yom Kippur Yom se escribe así, ¿no es cierto? Yom. Por eso Yom Kippurim, Hoshana Rabbah con la Hei, ¿de acuerdo? Por eso cuando usted ve que en el judaísmo, ¿no es cierto?, dicen, bueno, se hace esto en tal lugar, tal fiesta, tal otra cosa, todo eso surge a lo largo de siglos y siglos y siglos de buscar, profundizar, sondear, bucear dentro de las escrituras. Y de alguna manera parecen cosas a veces muy complejas porque nosotros no nos adentramos mucho, ¿no es cierto? Lo que pasa es que nosotros como seres humanos, ¿no?,
ahora, tanto que se habla de los millennials, ¿no? Claro. Bien interesante de los millennials, porque los millennials, bueno, sirven para muchas cosas de la tecnología, pero los millennials, si uno lo ve en el metro, los millennials sirven para que suban al metro y se duerman en un microsegundo para no dar el asiento a las mujeres, ni a los ancianos, ni a nadie, ¿no? Tanto millennials que se habla, pero realmente pasa eso. Entonces, nosotros, como seres humanos, buscamos eso de la comodidad. Por eso usted se fija, por ejemplo, no solamente jóvenes, sino otra gente mayor también. Con tanto aparatito se inventó, aparte de la tecnología involucrada dentro del aparatito, se descubrió, se inventó, si quieren, el microsegundo. ¿Cuál es el microsegundo? El microsegundo es el tiempo en que abre la puerta del metro y los jóvenes se abalanzan a los asientos y no sé cómo se duermen en un microsegundo. ¿O no, Rosita? Al lado mío, no se sentó el otro día un chico, se tiró en el asiento, se colocó y hizo... No me engañes, que soy tonto. Entonces, cuando viene gente mayor, a veces nos levantamos nosotros o la otra gente, y los jóvenes millennials andan con los aparatitos de porquería en los oídos en vez de ser solidario con el prójimo. Muchos millennials, pero no son solidarios con el prójimo, ¿no? A veces uno tiene... Hay gente jóvenes excelentes, por supuesto que sí, como gente mayor excelente. Hay gente jóvenes que sigan el asiento, pero ustedes van a ver, ¿no es cierto? ¿O no es cierto? Es ese tipo de cosas. Bueno, entonces en la Biblia, con la Biblia pasa lo mismo. Nosotros a veces con la Biblia queremos todo digerido, ¿no es cierto? Como que la sopa instantánea, ¿vio? Tengo que hacer la sopa instantánea porque no tengo tiempo. Dice, no tiene tiempo para hacer una sopa, por favor. Claro, hermano. ¿Cómo van a tener tiempo para hacer una sopa? Dice, no, porque tengo esto porque quiero... Dice, había una propaganda que decía, ahora que tengo la sopa instantánea, hace unos años lo digo, la sopa instantánea, no sé cuál era, sopa instantánea, así tengo más tiempo con mi hijo. Así que usted necesita una sopa instantánea, ¿se acuerdan de esa propaganda? Así tengo más tiempo con mi hijo, y también la sopa instantánea, otra cosa instantánea, para así tengo tiempo de ir al gimnasio o algo así, ¿no es cierto? Pero ¿cómo necesita una sopa instantánea una madre para tener tiempo por su hijo? Por favor. ¿Cómo van a tener tiempo para su hijo? Necesita que la tecnología le dé una sopa instantánea para atender a su hijo. Ese es el claro. No se puede uno tomar. Yo también a veces tomo café instantáneo por tomar café instantáneo. Pero así pasa con la Biblia. Con la Biblia queremos las cosas, por ejemplo, queremos aprender en un mes, 2 meses, una congregación, y quiero aprender a veces, en 1 año, 2 años, lo que a un judío en la sinagoga le cuesta 30 años. Por ejemplo, bueno, hay personas nuevas, pero aunque estamos los más viejos aquí y otros que no han venido, usted se piensa que las Selijot, por más que las esté repitiendo, solamente las que aprendimos nosotros, las va a aprender en 3, 4, 5 meses, ni que las escuche 50 veces por día. Jamás, jamás. No las aprende. No las aprende. Porque no le entra en la cabeza. Hay un proceso de maduración. De maduración. Por eso, si usted ve como la enseñanza hebrea, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Tantos años para esto, 5 años para esto, 5 años para esto, 5 años para esto, 5 años para esto. Se pasan 20 años. Y nosotros que somos los genios, queremos aprender lo que otros aprenden 20 años en 2 años. Por favor. Claro, no se puede. Llega un momento que a veces uno tiene que pensar, que no así, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estudiaba guitarra, por ejemplo, uno puede aprender más o menos un instrumento. Cuando yo estudiaba guitarra clásica, ¿no es cierto? A mí me llevó 3 años, bueno, de principiante, pero no de chiquitos aparte. Pero después 3 años para tal cosa, 3 años más para otra cosa, 3 años más para profesor intermedio y 3 años más para profesor superior. Y me aventé 12 años estudiando la guitarra.
Entonces alguno dice, mire, dice, yo tenía alumnos que venían con su mamá y dicen, ay, ¿cuándo va a poder tocar mi hijo? Señora, pero por favor, va a tocar el arrorró, pero otra cosa no puede tocar en 2 años. Pero es así, realmente hay que tomar conciencia, hay que tomar conciencia de lo que es la vida de cada uno y tomar conciencia de lo que es la escritura, ¿no es cierto? De lo que es la escritura. Por ejemplo, déjenme ver porque si no esto no parece porque... De hecho que todo este tipo de cosas, ¿no es cierto? Yo no las saqué de un solo libro, son de varios lugares que uno va buscando en los libros que uno tiene. Por ejemplo, vamos a poner acá, si por ejemplo lo ponemos aquí y decimos, bueno, que alguien me diga, por ejemplo, los meses de hebreo, por ejemplo, entonces yo los enseñé, ¿no es cierto? Y me acuerdo que hace muchos años enseñé tanta y enseñé muchas cosas, pero de repente uno no se acuerda ni siquiera de los meses hebreos. Entonces si uno sabe bien los meses hebreos, no sabe en qué mes van las fiestas, por ejemplo. Por ejemplo, ¿en qué meses no hay fiestas, por ejemplo? Hay 2 meses que no hay fiestas. En el mes de Elul y en el mes de Heshvan, por ejemplo. Por eso a Heshvan se le llama Mar Heshvan, a Marco Heshvan, porque no tiene ninguna fiesta, un ejemplo, ¿no? Entonces, a veces uno de repente vio que dice, bueno, quiero aprender o saber o tal cosa, y no, a veces no tenemos la humildad ni siquiera de aprender con otro, ¿no es cierto? Para no demostrar que uno no sabe. Esa es una de las cosas que a veces no tenemos, ¿no es cierto? Esa humildad, ¿no es cierto? Por ejemplo, a veces, bueno, mucha gente moja la jalá. Por ejemplo, la jalá redonda, ¿no es cierto? Se pone la jalá redonda en porque básicamente, bueno, si uno lo ve en forma cabalística, porque habla de un ciclo, ¿no es cierto? Y un círculo, un ciclo. Entonces la jalá redonda básicamente es porque se corona al rey y la jalá redonda tiene como forma de corona, ¿no es cierto? Y entonces hay un pasaje donde se habla, ¿no es cierto?, que Dios, el Señor perdona, ¿no es cierto?, al arrepentido, y al que no está arrepentido no lo perdona. Por eso muchas veces la jalá se hace con escalones, ¿no es cierto?, porque algunos suben y otros van a bajar, ¿no es cierto? Un ejemplo. Se hace jalá como si fuera como una escalerita, ¿no es cierto? Una masa se va poniendo como escalones, un ejemplo. Y también, por ejemplo, la jalá se moja en miel, pero básicamente la jalá, bueno, muchas se pueden mojar, nosotros lo hicimos el otro día, pero mojamos la manzana en la miel. La palabra miel se escribe así en hebreo. Devash, ¿sí? Ok, vamos a poner Devash. Ok. La Dalet tiene un valor de 4, la Bet de 2 y la Shin 300, ¿sí? Tiene un valor de 306. Bien. Entonces, en Rosh Hashanah, uno está clamando cuando cantamos, por ejemplo, cuando cantamos Yadid Nefesh, que decimos Yadid Nefesh. Hace mucho que no hacemos esa melodía. Miren la que me ocurrió. ¿Se acuerdan que antes cantábamos Yadid Nefesh Abarrahama Melo Avreha Eresoneta Yarosaveta? Hace mucho, hace como más de 10 años que no cantábamos esa. Se me ocurrió porque me vino a la memoria ahora, vaya a saber. No, sí, vaya a saber. Pasan ustedes. La vamos a cantar de nuevo con esa melodía de Yadid Nefesh. Entonces, vieron que hicimos Yadid Nefesh. Hay otros pasajes donde aparecen varios pasajes, la Selijot también,
la expresión Abba Rahamam, que es Padre misericordioso, ¿no es cierto? Padre misericordioso. Y entonces, acá tengo Ab, Rahamam, ¿sí? Rahamam, esto varían mucho, esta estaba así y estaba así. Entonces tengo Ab, Rahamam. Tengo. Ahora no me acuerdo en dónde más aparece en muchos lados. De hecho que hay muchas lecturas bíblicas, sí, no son bíblicas, pero son cantadas, que no son bíblicas, en el Sidur y en el Maxorim, donde aparece varias veces esto, ¿no? Rahamam, que es Padre misericordioso. Padre misericordioso. Bueno, decía, este es un artículo determinante, pero aquí no se pone el Padre, el misericordioso. Abba Rahamam, en traducción española, es Padre misericordioso. ¿De acuerdo? Bien. Comienzo, miren. Nun 50 más 40 más 8 Resh 200 más 5 más 2 más 1. Bien, veamos, miren. 2 más 1, 3, 8. 208, 216 más 90, 306. ¿Me siguieron o no? 306. Entonces, mojamos en la miel evocando al Padre misericordioso. Un ejemplo para que me quedan otras, pero el tiempo se va acabando, ¿no? Para que usted vea de dónde surge todo. Todo tiene un proceso, todo tiene un estudio, todo tiene un conocimiento, todo tiene un trasfondo, ¿no? Y les muestro algo rápidamente, ¿cierto? Para que usted vea. Rápidamente con esto termino, ¿no? Cuando uno ve la Biblia, por ejemplo, usted va a encontrar muchas veces la palabra pastor. Ahí decía que el Señor, ahí no aparece la palabra pastor, pero decía que el Señor no debíamos temer porque el Señor iba a estar con nosotros, pero lamentaba Moisés que el pueblo de Israel se iba a corromper, y de hecho que lo hizo, y hasta por eso estuvo 70 años en Babilonia y 1900 años o más sin la tierra de Israel. Pues usted puede calcular eso o sin autonomía, desde el año 63 antes de esta era, desde el año 70 de esta era o del 135 de esta era. Del año 63 antes de esta era ya no tuvo autonomía cuando entraron los romanos en el año 63 antes de esta era. Quiere decir que desde el año 63 antes de esta era hasta 1948 no tuvo autonomía en la tierra. Si usted toma del año 70 es correcto y si toma del 135 es correcto. Tome como tome, son 1900 años que el pueblo de Israel no tuvo en la tierra por haberse corrompido. Porque eso lo dice la Escritura. Entonces, voy a mostrarles esto rápidamente para que usted vea, no sé, ni siquiera se lo voy a anotar en nada. Acuérdense cuando el Salmo 23 dice Adonai es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, la palabra es roé. Bien, voy a seguir un poco más. En Génesis 4:2, ¿no es cierto? Dice, Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de tierra. Eso no nos interesa ahora, ¿no? Abel fue pastor de ovejas. Ahí pastor también es roé. Bien, la palabra roé es pastor, se traduce como pastor. Puede, sin complicar mucho, pero la palabra roé, si yo lo vocalizo de otra manera, de hecho que es correcto en hebreo eso, re significa amigo. Quiere decir que la palabra pastor tiene dentro de la palabra pastor roé, que es la palabra reé, se escribe igual, resh, ain, hei, exactamente igual. Lo vocalizo como roé es pastor, lo vocalizo como re es amigo. ¿De acuerdo? Quiere decir que ese Padre misericordioso, ¿se acuerda cuando dice, oh pastor de Israel?
ese Padre misericordioso es el pastor de Israel. Pero el pastor de Israel es un amigo. Por eso cuando Yeshua dice, ya no lo llamaré, se lo voy a llamar amigos. Porque la palabra roé, dentro de la misma palabra roé, pastor, en hebreo está la palabra amigo. ¿De acuerdo? Yo lo puedo poner, bueno, no rápidamente, roé, ¿sí? Yo pongo roé, o roé, es pastor. Lo pongo re, es amigo. ¿De acuerdo? Es la misma palabra. ¿Ok? Entonces, roé y re es amigo. Y, bueno, roé es así, re acá, pero con segol. No nos interesa, aunque no tenga vocales, igual se debe. Ok, ahora dice, Oseas 12:12, por ejemplo. Pero Jacob huyó a tierra de Aram. Presta atención, si no, no la pesca. Jacob, sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Bien. Se puede traducir de otra manera. Y por adquirir mujer, de hecho que Jacob fue eso, guardó las ovejas. Ahí donde dice pastor, que casi muchos traducen pastor, otros ponen guardó las ovejas, se traduce con el verbo llamar, ¿no es cierto? ¿Veo cuando decimos Shomer Israel, guardián, guardante Israel? Por eso, la palabra llamar, acá dice, y por adquirir mujer fue llamar. Yo llamar lo puedo traducir como pastor, como si fuera un roé, aunque llamar. Pero puedo traducirlo. Y por adquirir mujer guardó las ovejas. Uno que no conoce el tema no se enteraría de nada. ¿Se acuerdan que Jacob, por el propósito de tener una mujer, tuvo que guardar las ovejas? Un ejemplo, ¿no es cierto? Bien. Ok, la palabra llamar se traduce como guardar, vigilar, Shomer Israel, por ejemplo, ¿no? Se traduce como cuidar, como observar, como esperar, aguardar, etc. Un ejemplo. Pero sí se puede traducir como como pastor, ¿no es cierto? Pero, porque dice, y por adquirir mujer, en hebreo dice, por adquirir mujer fue llamar. Entonces, uno que no conoce la historia, el traductor bíblico, dice, por adquirir mujer fue llamar. Entonces, si yo traduzco, puedo poner, y por adquirir mujer, guardó. ¿Y quién entiende eso? Pero como se sabe que Jacob cuidó las ovejas, entonces llamar se traduce como guardó las ovejas, o en definitiva fue pastor. Quiere decir que el pastor, ¿no es cierto? El pastor de Israel, el Abba Rahamán, es pastor de la oveja, de las ovejas del rebaño de Israel, de todo el que se acerque, pero es el amigo. ¿Vieron cuando se dice, bueno, lo que dice pastor? ¿Se acuerdan del mensaje? Pastor de Israel, por Adonai. ¿Vieron cuando se dice tanta gente que no tiene conocimiento, que dice, en el Antiguo Testamento, el Dios es un Dios malo y vengativo? Sin embargo, cuando uno lee la Biblia, en el Antiguo Testamento, el Dios es el amigo. Porque el pastor es el rey, Arroé, que es el rey, que tiene que ser el amigo. Pero además, otra forma de traducir pastor es llamar. Es llamar el que guarda las ovejas, el que las observa, el que las observa y las cuida. Bien. Un ejemplo. Termino rapidísimo. En Amós 1:1 dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa. Bien. Pastor aquí no es ni roé ni llamar. Pastor aquí es noquet. ¿Se acuerdan ustedes? Noquet. Esta palabra aparece 2 veces en la Biblia. ¿Saben a qué significa noquet? Nakat significa punteado. ¿Se acuerdan cuando las ovejas estaban salpicadas? Bien. Esa palabra va a dar origen a la palabra noquet. Aparece creo que 8 o 12 veces cuando habla siempre con Jacob, que habla de las ovejas que tienen punteadas, salpicadas. Esa palabra tiene la misma raíz de noquet, es la misma nada más que en otro sentido, ¿no es cierto? Es la misma, nunca más aparece la palabra esa. Aparecen las ovejas salpicadas, si mal no recuerdo, ya de memoria es difícil acordar todo, son 8 o 12 veces, después me voy a fijar en la casa y después se lo digo. Pero la palabra noquet aparece 2 veces, nada más. Aparece aquí en Amós 1:1, les dije, y en Segunda de Reyes 3:4, cuando al rey de Moab, el rey Mesa, le dicen que era ganadero. La palabra que dice pastor, que Amós era un pastor,
no necesariamente Noquet es pastor, ¿no es cierto?, el que está asalariado, ¿no es cierto?, sino que la palabra Noquet, es una palabra un poco extraña también esa palabra Noquet, que usted tiene como pastor, significa hacendado, terrateniente, pero de ovejas, ¿no? En este caso es de ovejas. Significa, bueno, originalmente la palabra Noquet significa otra cosa. La palabra Noquet, que usted la va a encontrar de otra forma, pero es esa palabra, cuando habla de las ovejas que estaban todas salpicadas, o que después se la voy a mostrar donde aparece, por ver si eso no, la palabra Noquet, que yo tengo como pastor, aquí, significa observador, examinador. Pero como la palabra viene de las ovejas que estaban salpicadas, entonces la palabra Noquet significa observador, examinador de ovejas. ¿Me está siguiendo? Bien. Por lo tanto, como es observador y examinador de ovejas, esa palabra que usted tiene como pastor, por eso le digo, la Biblia hay que estudiarla y el hebreo no es tan sencillo para traducirlo. Significa ganadero, criador de ovejas, por lo tanto es pastor. Bien, ¿a qué voy con esto? Si se acuerdan todo lo que vimos hoy, a lo último, es el Padre misericordioso. Cuando se habla de Adonai como el pastor de Israel, ¿no es cierto?, en un pasaje. El pastor, si lo tomo como Roé es el amigo. Si lo tomo como Shamash, ¿no es cierto?, es el que guarda las ovejas o el protector. Y si lo tomo como Noquet, que es la otra palabra que aparece también, es el que examina, el que observa, el que está investigando. Quiere decir que el Dios misericordioso, el que nosotros buscamos durante el mes de Elul, Rosh Hashanah, Yamim Noraim, Yom Kippur, los 7 días de Sukkot hasta llegar a ¿dónde era? Lo borré. Hoshana Rabbah, que es gran día de súplica de salvación, es el pastor de Israel, ¿no es cierto?, el protector, el que guarda y el que examina. Por eso dice, como vimos antes, voy a circuncidar el corazón. Por eso es el que examina. Y si el Señor no examina como pastor y amigo y como observador y cuidador, no vamos a tener esa fuerza y capacidad, como dice antes, para amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma. Si pudieron copiar todo lo que yo puse en el pizarrón, los felicito. Después le voy a tomar un examen múltiple a ver si ya el año, si Dios nos da vida, el año que viene les paso otras de estas.